Si andas cansado, inflamado y sin energía, déjame ser directo contigo. Eso no es normal, es tu cuerpo pidiendo ayuda. El problema es que mucha gente cree que se está cuidando, pero en realidad está repitiendo hábitos que dañan su salud todos los días. Y lo más peligroso, esos errores en la alimentación parecen saludables, mientras alimentan una inflamación silenciosa dentro de tu cuerpo. Si no te das cuenta de esto ahora, con el tiempo, el precio llega y llega más alto de lo que imaginas. Empieza con algo que parece inofensivo. Mira, me gusta empezar por algo que mucha gente ni siquiera cuestiona. Esos pequeños hábitos que parecen inofensivos. ¿Sabes? Un jugo de caja en el desayuno, un yogur fit, una barra de cereal a media tarde. Todo eso entra fácilmente en la rutina como si fueran alimentos que parecen saludables. Y aquí está el punto que poca gente nota. No. Se trata del exceso, se trata de la repetición. Esos pequeños errores en la alimentación, cuando se vuelven diarios, empiezan a mandar señales silenciosas del cuerpo que la mayoría ignora por completo. Y lo más curioso, esto suele pasar justo cuando la persona cree que está haciendo todo bien. Ya he visto esto pasar muchísimas veces. La persona se despierta temprano, intenta mantener una rutina equilibrada, elige opciones prácticas, pero sin darse cuenta, entra en un ciclo de hábitos que dañan la salud. Y no estoy hablando de comida rápida ni de excesos obvios. Estoy hablando de elecciones comunes. ¿Cómo cambiar una fruta por un jugo industrializado o consumir productos sin azúcar llenos de aditivos? Si quieres un ejemplo práctico, empieza simple, cambia las bebidas preparadas por agua con limón o té natural y observa cómo responde tu cuerpo. Parece algo pequeño, pero ahí es donde empieza el cambio o el problema, ¿no? Y aquí entra un detalle que casi nadie conecta. Estos patrones están directamente ligados a la alimentación y la inflamación. No es algo que aparezca de un día para otro. Es como una cuenta que se va acumulando en silencio. Sobre todo cuando hablamos de salud después de los 40. Cuando el metabolismo ya no responde igual, el cuerpo empieza a dar señales a una ligera inflamación, un cansancio diferente, esa sensación de que la energía ya no te alcanza igual. Y entonces viene la pregunta, que casi nadie se hace, ¿será que el problema está justamente en aquello que parece más saludable? Ahora déjame mostrarte cómo evoluciona esto, porque después de que esos hábitos que parecen inofensivos se repiten por días o incluso años, el cuerpo empieza a reaccionar de una forma muy sutil. Al principio no es nada alarmante, es esa leve incomodidad después de comer, esa sensación de estar inflado que ignoras, esa molestia rara que ni siquiera sabes explicar bien. ¿Y sabes qué pasa? La mayoría de las personas simplemente lo normaliza. ¿Seguro? Así es. Pero no. Eso ya son señales silenciosas del cuerpo, tratando de avisarte que algo no está funcionando como debería. A lo que hay detrás de esto es un proceso que casi nadie ve. La alimentación y la inflamación empiezan a ir de la mano. Ciertos alimentos que parecen saludables, como panes integrales ultraprocesados, yogures endulzados, granolas industrializadas, pueden generar una respuesta inflamatoria leve, pero constante. Y el problema no es la intensidad, es la frecuencia. Es como si estuvieras apretando el mismo botón todos los días, sin darle tiempo al cuerpo de recuperarse. Si quieres probar algo práctico, intenta pasar algunos días reduciendo estos productos y enfocándote en comida real and huevos, frutas naturales, verduras simples. En pocos días mucha gente ya nota diferencia en el cuerpo. Y aquí entra un punto que ya empieza a incomodar un poco más, porque esos pequeños errores en la alimentación van creando un efecto acumulativo. Esa ligera sensación de malestar empieza a volverse más frecuente. El cuerpo ya no responde con la misma ligereza, la digestión cambia, la inflamación aparece con más facilidad y lo más peligroso, eso se empieza a incorporar como normal, especialmente en la salud después de los 40, cuando mucha gente cree que estos cambios son inevitables. Pero ¿y si no lo son? ¿Y si esa incomodidad es solo el comienzo de algo que todavía se va a hacer más evidente? Energía y cansancio. Aquí es donde todo empieza a verse más claro.
porque esa incomodidad que parecía pequeña empieza a convertirse en algo que afecta directamente tu energía. Y aquí es donde mucha gente se atora, porque no logra conectar los puntos. La persona duerme, pero despierta cansada. Come, y poco tiempo después ya siente ese bajón de energía. Entonces, piensa, ¿seguro? Es estrés. Seguro es la edad, pero en realidad, muchas veces esto está directamente relacionado con los errores en la alimentación y con esos alimentos que parecen saludables que están presentes todos los días. Yo siempre digo algo que cambia por completo la perspectiva. La energía no viene solo de dormir bien. También viene de lo que metes a tu cuerpo, cuando consumes alimentos que generan subidas y bajadas rápidas, como ciertos cereales, jugos industrializados o incluso snacks fit. El cuerpo entra en un ciclo de altibajos. Es como ponerle gasolina de mala calidad a un coche. Si avanza, pero no rinde igual. Si quieres sentir una diferencia real, empieza probando algo simple. Incluye una fuente de proteína en el desayuno, como huevos o yogur natural sin azúcar, y reduce esos productos industrializados. Es impresionante cómo eso ya estabiliza tu energía a lo largo del día. Aquí viene lo más interesante. Y al mismo tiempo preocupante, esas señales silenciosas del cuerpo empiezan a volverse más evidentes. El cansancio deja de ser ocasional y se vuelve constante. Esa falta de ánimo empieza a afectar tu productividad, tu humor, incluso tus ganas de hacer cosas simples. Y mucha gente, sobre todo cuando piensa en la salud después de los 40, empieza a aceptar esto como parte de la vida. Pero no es tan así. Porque cuando la alimentación y la inflamación siguen caminando juntas, el siguiente nivel de este proceso ya no es solo sobre energía, es algo más profundo pasando dentro del cuerpo. Inflamación. Ahora necesito contarte algo que poca gente explica de forma clara, porque aquí dejamos lo superficial y entramos en lo que realmente está pasando dentro del cuerpo. Esas señales silenciosas del cuerpo, el cansancio, la inflamación, la energía inestable, muchas veces tienen una misma raíz en la alimentación y la inflamación. Y no estoy hablando de una inflamación visible, como cuando te lastimas algo. Estoy hablando de una inflamación silenciosa, interna, que se va acumulando poco a poco, día tras día, sin hacer ruido, pero sí causando daño. ¿Sabes esos alimentos que parecen saludables y que consumes sin culpa? Bueno, muchos de ellos, cuando los consumes con frecuencia, mantienen al cuerpo en un estado constante de alerta. Es como si el organismo nunca tuviera un momento real de descanso, y eso impacta directamente funciones importantes: digestión, absorción de nutrientes, equilibrio hormonal. Todo empieza a desajustarse ligeramente. Si quieres aplicar algo práctico aquí, empieza reduciendo alimentos ultraprocesados, disfrazados de saludables y priorizando comida real, arroz, frijoles, verduras, proteínas simples. Es básico, pero extremadamente poderoso. Y aquí entra el punto que mucha gente ignora. Los hábitos que dañan la salud rara vez parecen peligrosos al principio. Son sutiles, socialmente aceptados, hasta promovidos, pero con el tiempo, esa inflamación silenciosa empieza a afectar el metabolismo de una forma más profunda. El cuerpo ya no responde igual, la recuperación se vuelve más lenta, la energía sigue bajando, y todo eso se empieza a normalizar, especialmente cuando hablamos de salud después de los 40, pero la verdad es que el cuerpo no está envejeciendo mal. Está reaccionando a un patrón que todavía va a mostrar efectos más claros. Hormonas a metabolismo. Ahora entramos en una parte que cambia por completo la forma de ver el cuerpo, porque no se trata solo de lo que comes, sino de cómo eso afecta tus hormonas y tu metabolismo con el paso del tiempo. Esos hábitos que parecen pequeños empiezan a interferir en sistemas que controlan el hambre, la saciedad, la energía e incluso la acumulación de grasa. Y lo más curioso es que esto pasa en silencio. No lo notas al principio, pero el cuerpo ya se está adaptando y no siempre a tu favor con el tiempo. Esos errores en la alimentación van creando un entorno donde el metabolismo empieza a volverse más lento. La persona come igual o hasta menos,
pero siente más dificultad para bajar de peso, más facilidad para acumular grasa, especialmente en la zona abdominal. Y entonces aparece esa frustración clásica: no entiendo ni siquiera cómo tanto, pero cuando la alimentación y la inflamación están desreguladas, el cuerpo entra en modo ahorro, como si estuviera tratando de protegerse. Si quieres un ejemplo práctico para empezar a cambiar esto, enfócate en comidas más equilibradas en proteína, a más fiber, a más grasa buena. Un plato simple con huevos, aguacate y verduras ya hace una diferencia enorme en la respuesta metabólica. Y aquí está el punto que más llama la atención. Esas señales silenciosas del cuerpo empiezan a volverse cada vez más evidentes. Ya no se trata solo del peso, se trata de cómo te sientes en tu propio cuerpo. Energía baja, hambre frecuente, dificultad para concentrarte. Todo empieza a conectarse y mucha gente, sobre todo cuando piensa en la salud después de los 40, cree que esto es inevitable. Pero en realidad, esto es el resultado de un patrón acumulado. Y cuando ese patrón sigue, el cuerpo deja de susurrar y empieza a hablar más fuerte. Síntomas más claros en el cuerpo avisando. Aquí ya no se puede seguir ignorando, porque el cuerpo empieza a hablar más fuerte. Esas señales silenciosas del cuerpo que antes eran sutiles, ahora se vuelven más evidentes. Inflamación frecuente, cansancio constante, dificultad para dormir, dolores de cabeza, caída de cabello e incluso cambios en el estado de ánimo. Y lo más interesante es que mucha gente empieza a tratar estos síntomas por separado, como si fueran problemas distintos. Pero en realidad, casi siempre tienen la misma raíz en hábitos que dañan la salud, repitiéndose todos los días, sin que la persona se dé cuenta. Ya he visto personas intentando resolver esto con soluciones rápidas: un medicamento para el dolor, un suplemento para la energía, algo para dormir mejor, pero sin mirar qué es lo que está causando todo eso. Y aquí entra un punto práctico que puede cambiar mucho. Empieza a observar tu cuerpo después de las comidas. ¿Te da sueño? ¿Te sientes inflado? ¿Te irritas? ¿Te irritas? Eso ya es una señal clara. Reducir alimentos que parecen saludables, pero que están altamente procesados. Y volver a lo básico, comida real, puede generar una diferencia que sientes en pocos días. Es simple, pero requiere conciencia. ¿Y sabes qué es lo que más me llama la atención? Cómo estos síntomas terminan normalizándose. Sobre todo cuando hablamos de salud, después de los 40, la persona empieza a decir a nos: así es esto, todo el mundo se siente así, cuando en realidad el cuerpo está pidiendo ayuda. Esos errores en la alimentación, combinados con una alimentación y una inflamación desreguladas, crean un escenario donde el organismo ya no puede compensar solo. Y es exactamente en ese punto donde mucha gente empieza a darse cuenta de que algo está mal. Pero todavía hay un detalle que casi nadie cuestiona, y puede ser el más peligroso de todos. Ahora quiero mostrarte algo que suele sorprender a muchísima gente, porque es extremadamente común, socialmente aceptado y muchas veces hasta promovido como algo positivo. Me refiero a esa rutina ordenada de comer varias veces al día, siempre con pequeñas opciones consideradas ligeras y snackies, vegetaus, galetaus integralis, bebidaus fichi. Parece disciplina, parece cuidado, pero en la práctica puede ser uno de los hábitos que más dañan la salud de forma silenciosa y constante. El problema no está solo en lo que comes, sino en la frecuencia con la que estimulas al cuerpo. Cada vez que consumes esos alimentos que parecen saludables, el organismo tiene que reaccionar a liberar energía, procesar, equilibrar. Pero cuando eso pasa todo el tiempo, sin pausas, el cuerpo entra en un estado continuo de actividad metabólica. Es como si nunca tuviera la oportunidad de descansar de verdad. Si quieres probar algo práctico, intenta reducir esos antojitos a lo largo del día y concentrar tu alimentación en comidas más completas y más espaciadas. Mucha gente reporta mejora en la energía, en la digestión e incluso en la claridad mental. Y aquí viene la ruptura de creencia que poca gente está lista para escuchar.
No todo lo que parece saludable realmente te está ayudando. De hecho, algunos de estos patrones modernos de alimentación están directamente relacionados con la alimentación y la inflamación crónica, sobre todo cuando se combinan con otros errores en la alimentación que ya forman parte de la rutina. Y lo más curioso es que esto afecta directamente la forma en la que te sientes, física y mentalmente, sin que lo notes de inmediato. Y cuando este patrón se mantiene, empezamos a entender que tal vez el problema no está en un alimento específico. El patrón invisible. Ahora déjame decirte algo que puede cambiar por completo la forma en la que ves tu salud. Porque el problema no es un alimento aislado, no es el pan, no es el azúcar, no es lo que comiste ayer. El problema real es el patrón invisible que repites todos los días sin darte cuenta. Son los pequeños hábitos que parecen inofensivos, los alimentos que parecen saludables, los errores en la alimentación que se acumulan, formando un escenario que el cuerpo simplemente ya no puede sostener. Anme gusta usar una comparación. Simple, imagina a alguien ahorrando monedas todos los días. Al principio parece irrelevante, pero después de un tiempo eso se convierte en una cantidad importante. Con el cuerpo pasa igual, pero al revés. Pequeñas decisiones diarias van construyendo un estado de alimentación e inflamación constante, y eso explica por qué tantas personas se sienten cansadas, inflamadas, sin energía, incluso creyendo que se están cuidando. Si quieres empezar a cambiar esto, no necesitas cambiarlo todo de golpe. Empieza eliminando un solo hábito que sabes que te está perjudicando. A veces, solo eso ya crea un efecto dominó positivo. Y aquí está el insight que poca gente nota. Las señales silenciosas del cuerpo nunca fueron el problema. Siempre fueron la advertencia. El cuerpo está intentando mostrarte que algo necesita cambiar, especialmente cuando hablamos de salud después de los 40, pero mientras sigas repitiendo el mismo patrón, esperando un resultado diferente, nada cambia. Y tal vez la pregunta más importante no sea ¿qué estoy comiendo?, sino ¿qué patrón estoy repitiendo todos los días sin darme cuenta? Ahora quiero hacerte una pregunta muy directa y tal vez un poco incómoda. ¿Cuántos de estos hábitos que dañan la salud te diste cuenta de que hoy forman parte de tu rutina? Porque la verdad es simple y al mismo tiempo poderosa no son los grandes errores los que destruyen tu salud. Son los pequeños patrones que repites todos los días. Esos alimentos que parecen saludables, esas decisiones automáticas, esos errores en la alimentación que ya ni cuestionas. Y mientras tanto, las señales silenciosas del cuerpo siguen ahí, tratando de alertarte, solo esperando a que pongas atención al pero. Aquí viene la buena noticia. No tienes que cambiarlo todo de una sola vez. Empieza poco a poco. Observa más tu cuerpo. Ajusta una comida. Reduce un hábito. Cuando entiendes la relación entre alimentación e inflamación, todo cambia en tu energía, tu ánimo, tu claridad. Sobre todo, cuando tu enfoque pasa a ser tu salud después de los 40, con más conciencia y más intención. Ahora quiero saber de ti. ¿Cuál de estas señales ha aparecido más en tu vida? ¿Cansancio? ¿Inflamación? ¿Inflamación? ¿Falta de energía? Cuéntame aquí en los comentarios, de verdad quiero saber. Y si este video te abrió los ojos de alguna manera, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Porque aquí vas a seguir aprendiendo cosas que pueden transformar por completo la forma en la que cuidas tu salud, porque el cambio de verdad empieza con conciencia.